Hola y bienvenidos a esta primera clase del curso Matemáticas aplicadas a los negocios. El gran tema que vamos a ver en esta unidad son los números reales. Específicamente, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a definir qué son los números naturales. Vamos a ver cuáles son las operaciones que podemos hacer con los números naturales. Vamos a definir qué son los números enteros. Vamos a hacer operaciones con números enteros. Vamos a dar un repaso a las leyes de los signos en las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división. Vamos a definir también qué son los números racionales o fraccionarios y vamos a ver cuáles son las operaciones y cómo hacer operaciones con números racionales o fraccionarios. Vamos a empezar con números naturales. ¿Qué son? Esto es lo más básico de lo básico. En primer lugar, hay que saber que hay muchos tipos de números. Específicamente, ¿a qué nos referimos con muchos tipos de números? Muchas clasificaciones de números. Una clasificación pone ciertos criterios, ciertas características para decir estos números son decimales, estos números son racionales, estos números son irracionales, son imaginarios, etcétera. Son simplemente etiquetas. Esas etiquetas nos van a ayudar a saber que esos números tienen ciertas características. Pero bueno, los números naturales, ¿qué son? Son los que encontramos naturalmente en el mundo, los que a lo largo de la historia se han utilizado para contar cosas de la vida diaria. Un caballo, dos casas, tres árboles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cosas unitarias que sería muy raro dividir. Por ejemplo, podemos decir, bueno, existen dos puerquitos, te voy a vender dos cerdos, pero ¿qué tal si te digo uno y medio? Bueno, eso estaría muy raro, a menos que dividan al puerco por la mitad, y como soy vegano, pues no les recomendaría que hicieran eso. Entonces, números naturales, números enteros, números positivos. Los números naturales siempre son positivos. No podemos decir menos un caballo o menos dos casas o menos tres árboles. Eso está un poco raro. ¿Cómo alguien puede tener menos dos casas? ¿Cuáles son las operaciones que podemos realizar con números naturales? En primer lugar, la suma. Y hay que saber que la suma de dos números naturales siempre da un número natural. 4 es un número natural, más 5, este también es un número natural, nos da 9. 11, que es un número natural, más 20, nos da 31. Y este también es un número natural. Ahora, la resta de dos números naturales es posible siempre y cuando su resultado dé un número positivo. Por ejemplo, 10 menos 5 nos da el resultado de 5 positivo, número natural, pero no pasaría lo mismo si tenemos menos 10 más 5. Aquí el resultado sería menos 5 y ya nos estaríamos yendo a la siguiente categoría de números, porque menos 5 no es un número natural. Entonces no siempre es posible hacer restas con los números naturales. Se tiene que seguir este criterio. La multiplicación de dos números naturales siempre va a dar un número natural. Por ejemplo, 5 por 5 nos va a dar 25. 4 por 10 nos va a dar 400. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la división? Solo en algunos casos vamos a poder hacer divisiones con números naturales, siempre y cuando el resultado nos dé otro número natural. Por ejemplo, 4 entre 2 nos va a dar 2. 16 entre 8 también nos va a dar 2. Pero si tenemos, por ejemplo, 7 entre 2, aquí
el resultado no va a ser un número natural. Vamos a la siguiente categoría, números enteros. ¿Qué es un número entero? Si hacemos una recta numérica, son todos aquellos números sin parte decimal, tanto positivos como negativos. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el infinito. Lo que acabamos de ver de los números naturales abarca esta parte de aquí, números positivos y enteros. Ahora, los números enteros va a abarcar tanto los números negativos como los positivos. Si se dan cuenta, el conjunto, el grupo de números naturales también pertenece al grupo de números enteros. Así como los jaliscienses pertenecen al grupo de mexicanos, pero no todos los mexicanos son jaliscienses, también todos los números naturales son enteros, pero no todos los enteros son números naturales. ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con números enteros? Pues vamos a poder hacer las operaciones básicas, suma, resta, división, multiplicación, sin problema. A ver, y ahora que introdujimos esta nueva parte de números negativos, ¿cómo nos va a afectar la manera como multiplicamos, como dividimos? Porque si se acuerdan, yo les dije que dos números naturales siempre tiene un resultado de otro número natural. 5 por 5 es igual a 25. Eso también lo podemos escribir así. 5 entre paréntesis por 5 es igual a 25. ¿Qué pasa si decimos 5 por menos 5? Para empezar, menos 5 no es un número natural. Es un número entero, pero no es un número natural. Diríamos que es 5. No, aquí tenemos que introducir un nuevo criterio porque tenemos este nuevo rasgo de que hay un número negativo. Entonces aquí traemos la famosa ley de los signos. Si tenemos dos números con signos semejantes, el resultado va a ser positivo. Y si tenemos dos números con signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Entonces, para este ejemplo de 5 por 5, 5 por menos 5, y el resultado son números diferentes. Cuando un número no tiene nada, no tiene ningún signo, se da por hecho que es positivo. Entonces, dejar el 5 solo y ponerle el más es lo mismo. Son signos diferentes. Tenemos menos 25. Ahora, ¿qué pasa si tenemos menos 3 por menos 4? Aquí vamos a tener que estos dos son signos iguales, menos y menos. Entonces el resultado va a ser positivo. 12 positivo. ¿Cómo van a funcionar los signos en las sumas y en las restas? Vamos a observar lo siguiente. Cuando tenemos signos iguales, vamos a trabajar primero con los valores absolutos. Vamos a sumar esos valores y vamos a mantener el signo de ambos números. Voy a realizar un ejemplo aquí. Si tenemos 5 más 12, ambos son positivos, vamos a ver el valor absoluto. ¿A qué me refiero con valor absoluto?
los valores sin el signo. Aquí es 5, aquí es 12. Vamos a sumarlos. 5 más 12 igual a 17. Y mantenemos el signo de ambos números. Ambos números tienen el signo positivo. Mantenemos el valor positivo. Ahora, si tuviéramos menos 5 menos 12, vamos a ver primero el valor absoluto, o sea, sin los signos. Vamos a poner aquí 5, vamos a poner aquí 12. Vamos a sumarlos, 17, y vamos a mantener el valor de los dos números. Los dos números tienen signo negativo, el resultado mantiene un signo negativo. ¿Qué va a pasar si tenemos signos diferentes? Vamos a poner aquí el ejemplo de que sea menos 5 más 12. Lo primero que vamos a hacer de nuevo es identificar los valores absolutos, el 5 solo, el 12 solo. Voy a agrupar nada más los ejemplos para que no se nos confundan. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Ok? Valores absolutos 5, 12. Vamos a identificar al mayor de ambos números. El mayor es 12. Al mayor le vamos a restar el menor. A 12 le vamos a restar 5. Y vamos a conservar el signo del número que sea mayor. En este caso el 12. El signo es positivo. El resultado es 7 positivo. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos 5? Este es el cuarto ejemplo. Menos 12. Sigamos esta escala, ¿sí? Estos pasos. Y primero, identificamos los números absolutos, 5 y 12. ¿Cuál es más grande? 12 es más grande, entonces a 12 le vamos a restar 5 y vamos a mantener el signo del número mayor, en este caso negativo, menos 7. Y así es como nos afectan los números, los signos negativos a la hora de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. También hay una categoría de números que se consideran números opuestos. Son aquellos números cuya suma sea de 0. Por ejemplo, el opuesto de 9 es menos 9, ya que 9 menos 9 es igual a 0. El opuesto de menos 4 es 4 positivo porque su suma es 0. El opuesto de 149 es menos 149 porque su suma es 0. Esto lo vamos a retomar más adelante durante el curso, pero es importante irlo identificando. Vamos a pasar a otra categoría de números que se llaman números racionales o fraccionarios. Aquí sobre todo es muy importante conocer las leyes, las reglas de cómo los números fraccionarios se suman, se restan, cómo hacemos las operaciones básicas con ellos. En primer lugar, ¿qué es un número fraccionario? Todos los números que se pueden representar en la forma de fracción. En este caso, A y B. A y B son enteros, A y B están representando números. Números enteros, el que quieras. Puede ser que A sea 3, puede ser que B sea 9. Entonces aquí tendríamos 3 entre 9. Puede ser que A sea 1342 y B sea 8600. Entonces tendríamos aquí 1342 entre 8600. Pueden tomar cualquier valor, pero la única restricción que tenemos es que B no puede ser 0. No podemos tener 1 entre 0, no podemos tener 3 entre 0,
no podemos tener 3000 entre 0, pero sí podemos tener 0 entre 1, y sí podemos tener 0 entre 3, y sí podemos tener 0 entre 3000. ¿Ok? Todos los números enteros son también números racionales. Por ejemplo, al número 7 lo podemos representar también como 7 sobre 1. 39 es lo mismo que 39 entre 1. Entonces, tenemos que los números naturales están adentro de los números enteros y tanto enteros como naturales están adentro de los números racionales. No todos los racionales son enteros, no todos los racionales son naturales, pero todos los naturales son enteros, todos los naturales son racionales, todos los enteros son naturales. Algo muy importante, hay que aprender a identificar cuáles son los numeradores y los denominadores en las fracciones. Por ejemplo, si tenemos la fracción 8 entre 4, numerador es 8, denominador es 4. Si tenemos x cuadrada entre 8, este es el numerador, este es el denominador. Si tenemos 28 entre 100, numerador, denominador. Esto nos va a ayudar para saber cómo hacer justamente las operaciones. ¿Cómo van a funcionar los signos con los números racionales? Si tenemos una fracción que esté señalando una división con dos signos iguales, el resultado va a ser positivo. O sea, tener menos 3 entre menos 5 es lo mismo que tener 3 entre 5. Si tenemos menos 15 entre menos 20, es lo mismo que tener 15 entre 20. Si tenemos 30 entre 3, es lo mismo, aquí positivo y positivo, es lo mismo que tener 30 entre 3. ¿Ok? Aquí, cuando tenemos signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Si tenemos menos 3 entre 5, es lo mismo que tener toda la fracción en negativo. Si tenemos menos 10 entre 8, es lo mismo que tener toda la fracción como 10 entre 8 y que el negativo esté afectando toda la fracción. No importa si está en el numerador o en el denominador. 4 entre menos 3 es lo mismo que tener menos 4 entre 3. Este negativo está afectando a toda la división. Por ejemplo, aquí, si tenemos menos, si en algún caso llegamos a tener este ejemplo, ¿sí? Menos y luego entre paréntesis menos 3 entre menos 5, vamos a resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Menos, ya vimos que cuando tenemos una fracción y los signos son iguales, el resultado es positivo. Entonces aquí tenemos 3 quintos. ¿Sí? Vamos a hacer operaciones con estos números racionales. Un consejo muy importante, nos va a ayudar a identificar que las operaciones con números racionales siempre se van a resolver multiplicando, o que la acción de multiplicar siempre la vamos a utilizar ya sea en la suma, en la resta, en la división, en la multiplicación. Y en un momento lo voy a explicar más a detalle. Si tenemos suma o resta, para ambos funcionan esta serie de pasos. Número 1, vamos a multiplicar denominadores.
¿Cuáles son los denominadores? Ya dijimos que son los que están en la parte de abajo, y en este caso B. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Vamos a poner el siguiente caso, ¿ok? Vamos a poner que tenemos 3 quintos más 10 séptimos, ¿ok? Entonces, primer paso, se multiplican denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? 5 y 7. 5 por 7, ¿ok? Vamos a poner acá 7 por 5, 35. Se multiplica el numerador, la parte que está arriba, de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. En este caso entonces es 3 por 7. ¿Cuánto es 3 por 7? Es 21. Y el resultado lo vamos a poner en el numerador del resultado, 21. ¿Ok? Ahora vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. ¿Cuál es el denominador? 5 lo vamos a multiplicar por 10 y el resultado lo vamos a poner en el numerador. ¿Cuánto es 5 por 10? 50, 50 positivo. Entre ambos resultados, 21 y 50, vamos a poner la operación del problema. Esto va a ser una suma. Voy a dejar el más que ya acabo de poner. Entonces 21 más 50 son 71 entre 35. Y aquí el consejo es tratar de simplificar. Siempre hay que tratar de simplificar los resultados. ¿Cómo simplificamos? Tenemos que ver si hay algún número con el que podamos dividir tanto el numerador como el denominador. En este caso ya no lo podemos simplificar porque no hay ningún número que tanto en el numerador como en el denominador yo lo pueda reducir, ¿sí? Que lo pueda dividir. Por ejemplo, 35 lo puedo dividir entre 5 y me daría 7, pero 71 no lo puedo dividir entre 5. Entonces, si lo dejo así, está bien. Vamos a realizar los siguientes ejemplos. Aquí tenemos 5 tercios más 1 cuarto, 5 tercios más 1 cuarto. Multiplicamos denominadores, 5 por 4, 20. Multiplicamos numerador por denominador, 5. Vamos a realizar los siguientes ejemplos. 5 tercios más 1 cuarto. Multiplicamos denominadores, 3 por 4, 12. Multiplicamos numerador por denominador, 20. 3 por 1, 3, que está haciendo la operación, está sumando. Esto es igual a 23 doceavos. ¿Hay algún número por el que pueda dividir tanto 23 como 12 y que los reduzca? 12 lo puedo dividir entre 6, entre 4, entre 3. Pero 23 no lo puedo dividir ni entre 2, ni entre 4, ni entre 6. Entonces, así lo voy a dejar. Ahora tenemos aquí 3 cuartos menos 1 medio. Multiplicamos denominadores, 4 por 2, 8. Multiplicamos 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. ¿Qué estamos haciendo? Estamos restando. Esto va a ser igual a 6 menos 4, 2 entre 8. Vamos a tratar de simplificarlo. ¿Hay algún número por el que pueda yo dividir 2 y 8 y haga que los números sean menores? A 2 lo puedo dividir entre 2. A 8 también lo puedo dividir entre 2, me daría 4. Entonces la simplificación es 2 entre 2, 1. 8 entre 2, 4. 1 cuarto.
Ahora, ¿qué va a pasar con la multiplicación? Vamos a seguir esta serie de pasos. Primero, vamos a multiplicar numerador por numerador y el resultado se pone en el numerador de la respuesta y vamos a multiplicar denominador por denominador y después el resultado lo vamos a poner en el denominador de la respuesta y por último vamos a tratar de simplificar. Si se dan cuenta, esto es muy sencillo. 2/5 por 3/4, ¿cuánto es? 2/5 por 3/4, 5 por 4, 20, 2 por 3, 6. ¿Hay algún número con el que pueda yo dividir 6 y 20 y haga que los números sean más chicos? Si lo puedo dividir entre 2, 20 también entre 2. Si los divido entre 2, 6 entre 2 es 3, 20 entre 2 es 10. 3 décimos. Aquí tenemos 6 décimos por menos 8/4. Para empezar, vemos que tenemos signos contrarios. Sabemos que el resultado va a ser negativo. Denominador por denominador, 10 por 4, 40. Numerador por numerador, 6 por 8, 48. Vamos a tratar de simplificarlo. ¿Hay algún número con el que pueda yo dividir tanto 48 como 40? Vamos a intentar con 4. Si a 48 lo dividimos entre 4 nos da 12. Y si a 12 lo multiplicamos por 4 nos da 48. 12. Y si a 40 lo dividimos entre 4 nos da 10. Este resultado lo podemos simplificar aún más. ¿Qué tal si le sacamos la mitad? Si a 12 lo dividimos entre 2 nos da 6. Y si a 10 lo dividimos entre 2 nos da 5. 6 y 5. ¿Podemos simplificarlo? Bueno, el 6 lo podemos dividir entre 2, entre 3, entre 6. Pero 5 no lo podemos dividir ni entre 3, ni entre 2, ni entre 6. Solo por sí mismo 5 sobre 1. Entonces, así está bien ya la respuesta, 6/5. ¿Cómo hacemos la división con los números racionales? Primero vamos a tener que identificar los extremos y los medios. ¿Qué son los extremos y qué son los medios? Vamos a suponer que tenemos la división de 3/8 entre 2/4. ¿Ok? Esto también lo podemos representar así. 3/8 entre 2/4. ¿Cuáles son los extremos? El numerador del primero y el denominador del segundo. Estos van a ser los extremos. Extremo y este también es extremo. ¿Y cuáles son los medios? El denominador del primer término y el numerador del segundo. Medio, medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a multiplicar extremos. En este caso, vamos a multiplicar 3 por 4. Y aquí voy a poner la respuesta. El resultado se va a poner en el numerador. Numerador. 3 por 4, 12. Y después vamos a multiplicar medios. En este caso, 8 por 2, 16. Y el resultado lo vamos a poner en el denominador. 12 entre 16.
podemos simplificar estas operaciones. A 12 lo podemos dividir entre 4, a 16 también. 2 entre 4 da 3, 16 entre 4 da 4, 3 cuartos. A esto lo podemos simplificar más, no, porque 3 no lo podemos dividir entre 2, ni entre solo entre 3 y entre 1. A 4 sí lo podemos dividir entre 2, pero como tenemos esa imposibilidad, pues así lo vamos a dejar. Vamos a ver algunos ejemplos. 2 quintos entre 4 tercios. 2 quintos, 2 quintos entre 4 tercios. Identificamos extremos 2 y 3. Los multiplicamos. 3 por 2 son 6. Los ponemos en el numerador. 5 por 4 son 20. Podemos simplificar esto. Para empezar le podemos sacar mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 20, 10. ¿Lo podemos simplificar aún más? Ya no podemos. Así lo dejamos. Así está bien. 5 tercios entre, muy importante, menos 2 cuartos. Para empezar, si ya tenemos una división con números contrarios, vamos a saber que nuestro resultado va a ser negativo. Muy bien, ya ponemos eso, negativo, continuemos. Extremos, 5 y 4, los multiplicamos, 5 por 4, 20. Lo ponemos en el numerador. Denominador, medios, 3 por 2, 6. Esto lo podemos simplificar, continuamos con nuestro signo negativo. Lo podemos simplificar, bueno, lo podemos sacar la mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 6, 3. Pasemos ahora con otro grupo de números que llamamos números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Para empezar hay que saber que los números racionales se pueden representar con puntos decimales. Por ejemplo, 3 cuartos lo podemos representar como .75. También lo podemos representar como un conjunto de decimales repetidos que no terminan. Si nosotros queremos dividir 2 entre 3, y si ustedes lo hacen en su computadora, les va a salir que el resultado es .6666. Y muchas veces se representa con esos puntos suspensivos, que quiere decir 6 periódico, o que 6 se repite infinitamente. Tanto este como este son números racionales. Pero hay otra categoría de números que se llaman irracionales, y estos números se representan mediante decimales no repetidos y que no terminan. O sea, no son como los periódicos que vimos anteriormente y sus decimales son infinitos. Por ejemplo, el valor de pi, el valor de e, y hay otros valores que se consideran como números irracionales. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de los números irracionales, yo les aconsejo que vean este video en donde de una manera muy amena lo explican. Pueden activar los subtítulos en español y esto es como un extra. Solamente es para que ustedes sepan cuáles son los números irracionales. Los números reales son la unión tanto de números racionales como de números irracionales. Ya dijimos anteriormente que todo natural es un número entero y tanto naturales como enteros son números racionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 3, que es un número natural y es un número entero, lo podemos representar como 3 entre 1. Los números enteros, por ejemplo, menos 4, también es racional porque lo podemos representar como menos 4 entre 1. Y los números irracionales son otra familia de números como pi, que es igual a 3.1416, y los números siguen hasta el infinito. Por último,
Y como extra, solamente para que ustedes sepan que existen, también existen los números imaginarios que son aparte de los números reales. Si quieren saber de qué se tratan los números imaginarios o complejos, pueden ver este video de una manera muy buena y muy amena como un extra. Pues esta sería la clase hasta ahora. Por favor, contesten los ejercicios. Si tienen alguna pregunta o duda, pues nos vemos en clase. Muchas gracias.